¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Game. Y pues bueno, chicos, aquí trayéndoles un nuevo video con esta araña, la cual es la Fujin, chicos. Esta araña Fujin. Ahorita, chicos, dirán, ¿por qué, Profeta? ¿Por qué lo vas a sacar? Bueno, aquellos que no hayan visto lo que es la información de esta nueva actualización, esta araña ahorita tiene lo que es el buff de que al momento de activar su Aegis o su escudo de energía puede andar durante el campo de batalla. Ok, ahorita les voy explicando cómo lo sentí o cómo la sentí. En este caso sí se siente un poquito de diferencia al momento de que ya ven que activaba y se elevaba la araña y pues automáticamente ahí se quedaba, no te podías mover, entonces te hacían bostia rápidamente. Pero bueno, vamos a utilizarla, Laxtan, vamos a utilizarla con lo que son las Pulsar, Digmar, y tenemos a un piloto que tiene lo que es la velocidad y daño de armas. Entonces vamos a ver qué tal nos va, esperemos pues tengamos algunas kills. Creo que es importante eso, el apoyar también. Por ejemplo, el dron que le puse aplica lo que es supresión y aparte aplica lockdown más rápidamente. Entonces, aparte de que tenemos ya lo que son las Pulsar que aplican lockdown rápidamente, tenemos lo que es el dron con chip, o bueno, en este caso el dron que aplica lockdown. Por aquí veníamos cazando, estábamos eliminando aquí algunos robots, estábamos desde 600 metros. Ahorita, por ejemplo, las armas pues que se utilizan, la mayor cantidad pues atraviesan el escudo Aegis. Las únicas que no atraviesan escudos, por ejemplo este escudo, es como por ejemplo la Was, por ejemplo la Steen, la Horner, que son armas que son cinéticas en cierta forma y que no atraviesan este escudo. Bueno, en cierta forma en todos los escudos, pero uno podría decir, ok, las Was o las Steen o las Hornet no atraviesan. No, chicos, no atraviesan. Sí, pues bueno, claro, les hace daño al escudo, pero no atraviesan. Entonces por aquí veníamos, chicos, atacando con lo que era nuestro amiguito. Una de las cosas que yo les podría decir es que cuando no tienes el escudo avanza un poquito más rápido, y si lo desactivas o no lo tienes activo, pues avanza rápido. Si lo tienes activo no avanza rápido o es muy lento. Por ejemplo, aquí cometí el error de acercarme o ponerme en el centro, pero una de las cosas que también tengan en cuenta es de que no lo que es la habilidad del Erebus no atraviesa lo que es el Aegis. Una cosa que me sorprendió, porque por ejemplo lo que es la habilidad del Typhon, lo que es la habilidad del Cerberus sí lo atraviesa, pero la habilidad del Erebus no atraviesa el campo de energía Aegis. Entonces, chicos, aquellos que quieran utilizar o que tengan por ahí un chip que active lo que es el Aegis, lo van a poder utilizar sin problema contra este Erebus. Creo que ahí es una desventaja que tiene este amiguito. Entonces, dato importante, chicos, dato importante. Pero bueno, por aquí nos veníamos a una batalla totalmente para poder probar a nuestro amiguito Fujin. Como les digo, mientras no está activo lo que es la habilidad, puedes avanzar rápidamente. Bueno, rápidamente entre comillas, o a la velocidad máxima de nuestro amigo Fujin. Pero si la activas, se reduce su velocidad. No digo que brutalmente como a otros robots, por ejemplo el Bulwark, que si no tiene activado su escudo va rápido, y si lo activa se vuelve muy lento. La arañita no, o sea, sí reduce su velocidad, pero no tan drásticamente como algunos robots. Entonces por aquí lo que estábamos haciendo, chicos, es tratar de evitar tanto a los Scorpion como a los que tienen, bueno, estábamos en combate a muerte, entonces la mayoría utiliza lo que es el Shellbreaker en este modo para poderte atacar, ahorita que abundan los que son los Erebus. Entonces lo estábamos utilizando por acá, chicos, de esta forma. Con lo que son las Pulsar, estábamos utilizando el Digmar. Si se dan cuenta, por ahí me atrapó el Erebus y activábamos Digmar para poderlo eliminar. Claro, las Pulsar sí atraviesan lo que es el Aegis, entonces terminábamos llevando la primera kill en esta batalla, chicos. Por ahí salía otro amiguito y pues lo que íbamos a ir a atacar entre los dos que estábamos por allá. Creo que se confió de que había uno del lado izquierdo, pero no vio que había otro que lo estaba apuntando, entonces lo terminamos eliminando, chicos. Lo que iba a hacer por acá, chicos, iba a ser como apoyo como tal, tratar de apoyar de que, pues bueno, suprimir, porque sí aplica supresión, aparte de aplicar lockdown
a nuestros amigos. Por ahí teníamos a un amigo Erebus que estaba con lo que son las Hell, estas armas que son buenas. Ahí ya, de hecho ya tengo, ya casi tengo las dos Hell al nivel 9, aunque siento que hay que subirlas un poquito más para sentir rápidamente lo que es en cierta forma el daño, o rápidamente el daño en lo que es en el Orochi, ya que estoy acostumbrado en el Orochi con la Glory de que realizan muchísimo daño en poco tiempo. Claro, no desde lejos, pero en cierta forma por ahí necesito subirlas un poco más. Quizás las esté probando al nivel 10 o al 9, quizás al 9 ya esté subiendo algún video para ver cuál es la mejor combinación, en este caso en chips, ponerle quizás alguna habilidad, por ejemplo quizás aplicarle Bitmar o los chips esto que generan más daño al momento de actividad, avance, reparación, o que otro, por ejemplo, o que tengas aplicado lockdown, no sé. Vamos a ver qué tal nos va, quizás desde lejos. Desde cerca no hace tanto daño, la verdad, o sea, no es tan rápido el daño al nivel 9, entonces vamos a estar atacando desde lejos. Quizás nos dure un poquito más el Orochi, quizás no hagamos daño rápidamente, pero sí a la larga. Entonces, estas nuevas armas que son buenas. Bueno, chicos, por acá seguimos con nuestro amiguito Fujin, esta araña. Como les digo, el nuevo boost que tienen, si se dan cuenta, la estoy utilizando. Les digo, no se le reduce tanto la velocidad, sí considerablemente, como, ¿qué les puedo decir? Un 2%, 3% a lo mucho de la velocidad. Entonces lo que estaba haciendo por acá, chicos, era aplicar supresión, aplicar lockdown, apoyar al equipo, que en este caso lo importante. Por ahí le pusimos a Egi a este hub, le ayudó a que se pudiera elevar y pudiera atacar ahí a nuestros amigos. Entonces por aquí veíamos una de las cosas que me gusta mucho de las Pulsar, es que tienen como que un picado, son como precisas al momento de atacar. Entonces lo que son los Fafnir sufren en este caso. Entonces por ahí ya me llevaba otra kill de un Fafnir. Por aquí, ya como les digo, lo que estaba haciendo era apoyar a nuestros amigos, suprimir, aplicar lockdown. Miren, ahí lo paralizaba, aplicaba supresión y ahí un amiguito Orochi se lo terminaba llevando. Entonces no era tanto de ataque, chicos, porque como les digo, ya es una arañita de la vieja escuela. Entonces no digo que sea mala, quizás ahorita con el buff que tiene va a ayudar mucho a aquellos que van empezando en War Robots. Entonces traten de conseguirla, chicos, es un buff genial que al momento de mover, de andar en el campo, puedas utilizar tu Aegis. Entonces utilízalo, brother, utilízalo sin ningún problema. Vas a poder utilizar este escudo de energía y desplazarte durante el campo. Si alguno tiene, no sé, explosivos, por ejemplo, en Liga Plata, en Liga Oro se utilizan lo que son las explosivas, la Orca, la piñata. Entonces te va a ayudar muchísimo a poder avanzar durante el campo de batalla y, claro, hacer daño. Entonces, chicos, por ahí utilicen, si eres nuevo en War Robots, utilízala sin ningún problema, equípala bien. Por ahí las taranas viene bien, las orcas también le viene bien en Liga Plata y Oro. Y ya de ahí, brother, en Diamante, lo que es experto, ya déjala totalmente, porque no te va a servir. Quizás para hacer plata, para poder ganar puntos y todo lo demás, experiencias, sí te va a servir en la Liga Plata y Oro, pero de ahí en fuera no, brother. Miren, por ejemplo, chequen cómo evitaba algunos explosivos con nuestra arañita. Entonces por ahí veíamos a un que era un Typhon, sí, era un Typhon el que andaba por ahí. Entonces lo paralizamos, de hecho lo paralizamos, le bajamos su escudo, por ahí lo seguían atacando, de hecho. Y pues bueno, yo desde lejos, chicos, la verdad no estaba totalmente atacando así como de cerca, estaba desde lejos, como les digo, tratando de guardar distancia de lo que eran los Scorpion. No iba a ser, o no iba a generar, pues mayor cantidad de daño, por la cuestión de que es un robot, pues, que ya tiene como que ya ahorita las cosas que tienen los robots nuevos, no sé, Erebus, por ejemplo, el Fafnir, que otro robot ahí, el Orochi, ya no tiene esas habilidades. Entonces nada más hay que moverse, hay que tratar de apoyar al equipo. Lamentablemente, chicos, en esta parte se me iba el internet, entonces por ahí me iba a empezar a fallar.
y no me iba a poder mover. Por ahí veía que no se movían, entonces dije, chin, ya se me fue el internet. Pero bueno, lo que hicimos aquí, chicos, fue utilizar nuestros datos mientras para poder terminar la batalla y así poder finalizarla. Me parecía que sí teníamos red, pero en cierta forma pues no. Lo que hice fue cambiarme directamente a la red móvil y pudimos seguir avanzando. Por ahí aguanté, de hecho aguanté, porque podía haber salido eliminado de ahí. O sea, tardé varios segundos, entonces como que no me fijaron del todo. Aquí me trataba de esconder de ese Arthur porque tenía las explosivas, pero me terminaba eliminando ese amiguito Leo que andaba por ahí. Entonces, con lo que era nuestra arañita, terminamos cargando nuestro titán Minos. Entonces ya lo que iba a hacer, iba a ir con todo con nuestro titán para poder ganar algunas kills, ganar pues bueno, algo de daño y pues que no terminábamos en último. Empezábamos a atacar aquí a este Arthur. Por ahí lo estaba atacando uno de frente, pero yo lo atacaba cobardemente. Pero bueno, chicos, seguíamos atacando con todo por acá. Nos metíamos hasta su respawn totalmente para poder así garantizar esta batalla. Solo quedaban 3 contra 6. Cuando ya sea así, chicos, traten de que ya todo su equipo se vaya hacia el frente, porque serían 3 contra 6. Entonces es una diferencia de 2 contra 1. Entonces creo que no tendría oportunidad alguno, solo que estuviera muy, pero muy arriba el hangar de algún cuate y se pudiera dar contra 2. Pero hasta ahí ya no se podría dar contra otros 3. Entonces por aquí atacábamos entre 3 a un cuate. Por allá habían otros 2 que estaban hasta por allá. Entonces lo que iba a hacer era acercarme con nuestro amiguito Minos. Por ahí se elevaba mi hub, no me atacaba a mí. No activaba mi habilidad porque la verdad ahí de hecho le aplicaron Ray Treat y le dispararon estas armas nuevas. Entonces lo terminaban eliminando al momento que caía. Veíamos que ahí había un kit. Entonces empezamos a atacarlo full con nuestras armas. Lamentablemente se nos acababa la munición de la retaliator, se empezaba a cargar y nos íbamos a acercar a él. Íbamos a activar también nuestro escudo para que no nos hiciera daño este equipo y así poder eliminarlo. No nos llevábamos la kill, por ahí nos robaban la kill, de hecho nos robaban la kill. Pero bueno, ni modo, chicos, o sea, ni modo. De hecho por ahí creo que vi que ya había el nuevo robot, no sé si era así, no lo alcancé a ver, la verdad, no lo alcancé a ver. Terminaba llevándome una kill, entonces no lo alcancé a ver. Pero bueno, por aquí nos seguíamos acercando a este amiguito que por ahí se quería esconder entre estos edificios. Era un Hades, pero no era suficiente. Por ahí cubríamos a nuestros amigos también, algunos que fueran robots pequeños. Entonces veníamos atacándolo con todo, lo cual era muy raro de que no pudieran eliminarlo. Yo ya no tenía carga, pero lo terminaban eliminando. No sé si se eliminaba a él, pero no era mi kill. Entonces terminábamos la batalla, chicos, con nuestro amiguito Fuji y nuestro amiguito Minos. Una muy buena batalla, la verdad, una muy buena batalla. No hicieron como focus a mí o no vieron que era un Fujin. Entonces creo que cuando ven que es un robot de la vieja escuela te hacen focus. Entonces, chicos, hacía 2.353.000 nada más, 6 eliminaciones. Por ahí nos ganó uno nada más con 2 eliminaciones más, pero era una muy buena batalla, chicos. Nada mal. Y pues bueno, creo que sería todo por el momento, chicos. Aquellos que quieran salir a probar su arañita o quieran pues desempolvarla, háganlo, chicos. Diviértanse con los robots que tienen en el hangar. Y si quieren divertirse, adelante con todo. Pero bueno, chicos, nos estamos viendo en la próxima en su canal El Profeta Game. Creo que ya viene el próximo video, es para el sorteo de esta nueva Puncher. Entonces por ahí nos estamos viendo. Tengan una excelente noche. Hasta la próxima. Chao, chao, chicos.